En el episodio anterior descubriste algo esencial: no eres tus pensamientos, eres quien los observa. Pero ahora surge una pregunta aún más profunda. Si hay un observador consciente, ¿por qué seguimos sintiéndonos separados de todo? ¿En qué momento la vida se fragmentó en un yo y un mundo? La separación parece real, pero ¿alguna vez la has experimentado directamente o solo la has aprendido a creer? En este episodio vamos a mirar de frente la ilusión más poderosa de todas, la que sostiene el miedo, el conflicto y la sensación de carencia. No para combatirla, sino para comprenderla. Porque cuando ves claramente que la separación es solo una idea, algo dentro de ti comienza a relajarse. Y desde esa comprensión, se abre el siguiente paso del despertar. Episodio 4. Cuando la identidad comienza a disolverse. En este punto del camino algo empieza a cambiar de forma profunda y silenciosa. Ya no se trata de entender conceptos ni de acumular ideas espirituales. Lo que ocurre ahora es interno, íntimo, imposible de explicar del todo con palabras. La identidad que durante años creíste ser comienza a mostrar grietas. No porque esté siendo atacada, sino porque la conciencia ha empezado a iluminarla. En el sendero del ser hablamos de este momento como un umbral, porque cruzarlo implica dejar de sostener una imagen fija de ti mismo. Hasta aquí, la observación te permitió ver pensamientos, emociones y reacciones. Ahora la mirada se vuelve aún más sutil. Empiezas a notar que incluso la idea de yo aparece y desaparece. Te preguntas quién es el que piensa, quién es el que teme, quién es el que desea ser reconocido. Y al hacerte esa pregunta con honestidad, sin buscar una respuesta intelectual, algo se afloja por dentro. La identidad deja de sentirse sólida. En el sendero del ser recordamos que este aflojamiento no es una pérdida, aunque así se sienta al principio. Es una liberación gradual. La mente, acostumbrada a definirse, entra en alerta. Intenta reconstruirse con nuevas etiquetas: buscador, consciente, despierto, espiritual. Pero incluso esas nuevas formas comienzan a sentirse falsas. Ya no satisfacen. La conciencia reconoce el movimiento. Ves cómo el ego se disfraza de evolución para seguir ocupando el centro. Y al verlo, ya no puedes creerlo del todo. Esa es una de las señales más claras de que la identidad está comenzando a disolverse. En el sendero del ser señalamos que este momento suele venir acompañado de confusión. No una confusión mental, sino existencial. Lo que antes te daba sentido ahora se vuelve vacío. Lo que antes te motivaba ahora parece irrelevante. No porque hayas perdido interés en la vida, sino porque la vida ya no puede sostenerse sobre una identidad falsa. Este vacío no es un error del proceso. Es parte del proceso. Es el espacio que se abre cuando lo viejo cae y lo nuevo aún no se ha revelado del todo. La identidad siempre ha funcionado como un centro imaginario desde el cual interpretas el mundo. Cuando ese centro comienza a disolverse, la percepción cambia. Ya no reaccionas igual. Ya no te tomas todo de forma personal. Empiezas a ver que muchas de tus respuestas eran automáticas, heredadas, condicionadas. En el sendero del ser decimos que aquí comienza una verdadera desprogramación, no forzada, sino natural. Puede aparecer miedo. No un miedo concreto, sino una sensación de inseguridad profunda. El ego interpreta la disolución como muerte. Y en cierto sentido, lo es. Es la muerte de una construcción psicológica que creía ser tú. Por eso el cuerpo puede reaccionar con tensión, con cansancio, con una necesidad de control. No estás retrocediendo. Estás atravesando una frontera interna que pocos se atreven a cruzar conscientemente. A medida que la identidad se debilita, surge una sensibilidad mayor. Percibes el ambiente, las palabras, las intenciones. Ya no puedes ignorar la incoherencia, ni dentro ni fuera. En el sendero del ser enseñamos que esta sensibilidad no es fragilidad, es afinación. La conciencia se vuelve más precisa. Y esa precisión incomoda, porque te obliga a ser honesto contigo mismo. Empiezas a notar que muchas de tus elecciones pasadas estaban guiadas por la necesidad de pertenecer, de ser aceptado, de ser validado. Y al verlo, ya no puedes seguir actuando desde ahí sin sentir una fractura interna. Esto no significa que debas rechazar tu pasado. Significa que ahora lo comprendes. La comprensión libera sin violencia. La disolución de la identidad también afecta la forma en que te relacionas con los demás. Puede haber distanciamientos naturales. No por superioridad, sino por resonancia. Algunas relaciones ya no se sostienen en la verdad que ahora habitas.
En el sendero del ser aclaramos que esto no debe vivirse como pérdida, sino como reordenamiento. Cada relación cumple un ciclo. Cuando la conciencia cambia, los vínculos se ajustan. En esta etapa también puede surgir una profunda sensación de soledad. No porque estés solo, sino porque ya no puedes esconderte en el ruido externo. La identidad solía servir como puente para evitar el silencio. Ahora el silencio se vuelve inevitable. Y en ese silencio, algo esencial empieza a revelarse. Una presencia que no depende de roles, historias o logros. Hay momentos en los que simplemente estás. Sin necesidad de definirte. Sin necesidad de entender. En esos momentos no hay conflicto interno. No hay búsqueda. No hay resistencia. En el sendero del ser reconocemos estos instantes como destellos del ser auténtico. No son estados especiales. Son recuerdos de lo que siempre ha sido. La mente intentará apropiarse incluso de estos momentos. Querrá repetirlos, controlarlos, convertirlos en una meta. Pero eso también es observado. Y al ser observado, pierde poder. La conciencia aprende a no aferrarse ni siquiera a la paz. Aprende a permitir que todo surja y se disuelva. La identidad no cae porque luches contra ella. Cae porque deja de ser necesaria. Cae porque la verdad se vuelve evidente. En el sendero del ser enfatizamos que este proceso no puede acelerarse artificialmente. Cada capa se suelta cuando está lista. Forzar genera confusión. Permitir genera integración. A medida que la identidad se disuelve, el cuerpo también se reeduca. Viejas tensiones empiezan a soltarse. Cambia la respiración. Cambia la forma de habitar el espacio. Ya no estás tan apurado. Ya no necesitas llegar a ningún lugar para sentirte completo. Esta transformación no es espectacular, pero es radical. Empiezas a vivir desde una base más simple. Comer, caminar, escuchar, mirar. Todo se vuelve más directo. Menos filtrado por la historia personal. En el sendero del ser llamamos a esto presencia encarnada. No es aislamiento espiritual. Es intimidad con la experiencia. La disolución de la identidad no te convierte en alguien indiferente. Al contrario, aumenta la compasión. Pero ya no es una compasión sentimental. Es una comprensión profunda del sufrimiento humano. Ves cómo todos luchan por sostener una identidad que sienten frágil. Y al verlo, ya no juzgas. Este episodio marca un punto irreversible. Aunque la identidad aún aparezca, ya no gobierna. La conciencia ha visto demasiado. Ya no puede olvidarlo. Y aunque el camino continúa, algo fundamental ha cambiado. El centro falso ha comenzado a caer. En el sendero del ser sabemos que después de esta etapa viene una integración aún más profunda. Pero eso pertenece al siguiente episodio. Por ahora, permanece aquí. Observa. Permite. Descansa en lo que queda cuando no intentas ser nadie. A medida que la identidad continúa disolviéndose, surge una percepción aún más sutil. Te das cuenta de que gran parte de tu sufrimiento no provenía de lo que vivías, sino de la necesidad constante de interpretar lo vivido desde un alguien. Ese alguien siempre estaba evaluando, comparando, proyectando. En el sendero del ser explicamos que cuando ese centro interpretativo se debilita, la experiencia se vuelve más directa, más simple, pero también más cruda. Ya no hay narrativa que amortigue lo que sientes. La vida se presenta tal como es. Esto puede generar momentos de vulnerabilidad profunda. No porque estés expuesto al mundo, sino porque ya no te escondes de ti mismo. La identidad solía funcionar como una armadura psicológica. Al disolverse, sientes más, percibes más, pero también te liberas de una carga inmensa. En el sendero del ser decimos que esta vulnerabilidad no es debilidad, es transparencia. Y la transparencia es una de las cualidades más poderosas de la conciencia despierta. Comienzas a notar que muchas decisiones que antes tomabas desde el miedo ya no tienen sentido. No porque el miedo haya desaparecido por completo, sino porque ya no gobierna. El miedo sigue apareciendo, pero es visto. Y al ser visto, pierde autoridad. Esto cambia la forma en que te mueves en el mundo. No te vuelves temerario, te vuelves honesto. Ya no haces cosas solo para evitar el rechazo o el abandono. Empiezas a escuchar una guía interna más silenciosa, más firme. En esta etapa, la mente puede sentirse desorientada. Está acostumbrada a dirigir, a planificar, a controlar. Pero ahora ya no ocupa el centro.
En el sendero del ser enseñamos que la mente no es enemiga, pero tampoco es guía espiritual. Cuando la identidad se disuelve, la mente aprende a servir en lugar de mandar. Este reajuste puede generar momentos de incertidumbre donde no sabes qué viene después. Y eso está bien. No saber es parte del proceso. También empiezas a notar una diferencia clara entre estar solo y sentirse solo. Puedes estar físicamente acompañado y sentirte solo si estás desconectado de tu presencia. Y puedes estar solo externamente y sentirte pleno si estás en contacto con lo que eres. Esta distinción se vuelve evidente cuando la identidad ya no llena los espacios vacíos con ruido. En el sendero del ser valoramos estos espacios, porque en ellos la conciencia se reconoce a sí misma sin intermediarios. La disolución de la identidad no elimina el dolor humano, pero cambia radicalmente la relación con él. El dolor ya no define quién eres. Aparece, se siente, se mueve y se va. No se convierte en historia. No se acumula. Esto libera una cantidad enorme de energía vital. Energía que antes estaba atrapada en la resistencia, en el control, en la autoimagen. Empiezas a descubrir que hay una inteligencia más profunda operando en tu vida. No una entidad externa, sino una coherencia interna que se manifiesta cuando dejas de interferir. Las cosas comienzan a ordenarse de formas inesperadas. No siempre cómodas, pero sí auténticas. En el sendero del ser aclaramos que autenticidad no significa comodidad permanente. Significa alineación con lo real. A veces surge una tristeza suave, sin objeto. No es depresión, no es nostalgia. Es el duelo por la identidad que cae. Aunque esa identidad haya causado sufrimiento, también fue tu hogar durante mucho tiempo. Honrar ese duelo es parte del proceso. No se trata de rechazar quién fuiste, sino de agradecer y soltar. La conciencia madura incluye compasión hacia el personaje que ya no necesita existir. Con el tiempo, comienzas a notar que ya no reaccionas tan rápido. Hay un espacio entre estímulo y respuesta. Ese espacio es libertad. En el sendero del ser decimos que la libertad no es hacer lo que quieras, sino no estar obligado a reaccionar desde el pasado. Ese espacio se expande a medida que la identidad pierde fuerza. La vida cotidiana se convierte en práctica. No necesitas técnicas complejas. Cada interacción es una oportunidad para ver desde dónde hablas, desde dónde actúas. Cuando surge la identificación, la ves. Cuando no surge, lo notas. No hay culpa, no hay orgullo. Solo observación. Esta neutralidad es señal de integración. En este punto, el despertar deja de ser una idea y se convierte en una forma de vivir. No hay fuegos artificiales. Hay coherencia. Hay simplicidad. Hay una sensación creciente de estar en casa, incluso en medio del caos externo. En el sendero del ser sabemos que este es uno de los frutos más profundos del proceso, la capacidad de permanecer. La identidad puede seguir apareciendo en situaciones específicas, especialmente bajo presión. Pero ya no es absoluta. Ya no te posee. Tú la ves. Y verla es suficiente. No necesitas destruirla. Se disuelve sola cuando no recibe atención ciega. Este es el umbral final de este episodio. Aquí no hay conclusiones grandiosas. Hay presencia. Hay madurez. Hay un reconocimiento silencioso de que algo esencial ha cambiado para siempre. Y aunque el camino continúa, ya no caminas desde la ilusión de ser alguien que necesita llegar a algún lugar. En el sendero del ser recordamos que el verdadero despertar no te aleja de la vida, te la devuelve. Pero sin máscaras. Sin personajes. Sin la carga de sostener una identidad que nunca fue real.